Ya, ahora sí. Buenos días, profesor. Bueno, yo no soy tan conocedor de su obra como Ricardo o Hernán, que han profundizado mucho más en la lectura suya. Y mi rol hoy día, yo trabajo en los movimientos sociales, actualmente en el movimiento estudiantil, y las preguntas que yo le quiero hacer van más orientadas a temas coyunturales. Usted ya mencionó un poco a Venezuela y eso. Y me gustaría hablar sobre América Latina. Sí. Me gustaría a mí conocer, así, de manera muy general, viendo que ya se han empezado a consolidar y desgastar los gobiernos de izquierda que se dieron hace poco tiempo atrás en América Latina. En Chile la centroizquierda perdió el poder y entró la derecha. Bueno, en Colombia sí igual, pero tenemos los gobiernos de izquierda de, no sé, Uruguay. Un poco mejor incluso con Santos que lo que estaba con Uribe. Bueno, eso es lo que quiero que me hable. Mi primera pregunta es súper general y me gustaría conocer cuál es su diagnóstico del momento actual del subcontinente de América Latina. Sí, yo creo que América Latina ha pasado por dos experiencias terribles. Una fueron los gobiernos militares, que se contaron entre las dictaduras más represivas del siglo XX, sin duda. Hay pocos precedentes para algo como hizo la dictadura argentina entre el 68 y el 73. Y después fue el neoliberalismo rampante que condujo casi a la destrucción de las economías del continente. La crisis de la Argentina en el 2001 es el caso más explícito de esta crisis. Argentina había sido planteada como un país modelo para el modelo liberal, para el modelo neoliberal, y 3 años después enfrenta una crisis que llevó al país al borde del colapso, entró en el default de una manera ostensible. Es decir, que de alguna manera, a nivel de los modelos económicos, lo que los gobiernos han tratado de hacer, por lo menos los gobiernos progresistas, ha sido unir un pragmatismo económico que se aparte del modelo de las políticas de ajuste. El modelo de las políticas de ajuste en este momento están tratando de ser impuestas contra la voluntad de la población en Grecia de una manera descarada. Ese modelo es exactamente el modelo que no se ha seguido en la mayor parte de las economías del continente. No la ha seguido Brasil, no la ha seguido Venezuela, desde luego no la ha seguido la Argentina, no la ha seguido Ecuador, y hay pocos casos, Chile y Uruguay quizás, en que ese modelo neoliberal se sigue aceptando como panacea. Hay que recordar que Ricardo Lagos, presidente de Chile, en la reunión de presidentes americanos del 2005 en Mar del Plata, votó a favor del proyecto de Bush del ALCA. Y Tabaré Vázquez formalmente no lo votó, pero después trató de hacer un viaje a los Estados Unidos para traicionar todas las normas del Mercosur, cosa que fracasó porque su propio partido no lo apoyó en estas circunstancias. O sea que hay cierta forma de políticas que se mantienen dentro del neoliberalismo de los 90, aunque sean un poco más distribucionistas aquí y allá, pero no demasiado distribucionismo tampoco. Y si pasamos al caso europeo, todavía la situación es más clara. Allí el neoliberalismo más duro fue el periodo de Thatcher, pero después, cuando subió al poder Tony Blair, seguía aplicando exactamente las mismas recetas económicas del neoliberalismo, o sea que no hubo ruptura del modelo, a pesar de que en ese momento los laboristas estaban en el poder. Eric Hobsbawm, el historiador británico, ha descrito que la política de Tony Blair es simplemente un thatcherismo con pantalones. Y ha sido exactamente esa la situación. Hoy día, América Latina yo creo que se está apartando de ese modelo.
La Argentina virtualmente ha roto con el Fondo Monetario Internacional, no acepta las misiones del fondo y no ha pagado la deuda y se ha salido de ese tipo de enfoque económico. Entonces el resultado es que en Argentina la crisis económica está afectando muy poco. Es decir, el país ha tenido un crecimiento del 8% anual durante varios años sucesivos, que es sin precedentes en la economía de la región, y las políticas redistributivas son políticas que tienden a expandir la demanda como condición de mantener el proceso de crecimiento. O sea que nos hemos salido de las políticas de ajuste. Ahora, si pasamos al nivel político, ahí la cosa es más compleja, es lo que discutíamos antes con Hernán, porque este tipo de proyectos de cambio no puede mantenerse a menos que haya un apoyo activo de sectores importantes de la población. Y este apoyo activo requiere la organización de comunidades de base, la creación de los movimientos sociales y el apoyo que los tienen. En Argentina, por ejemplo, tuvimos, después de la crisis del 2001, el desarrollo de muchos agentes sociales nuevos, las fábricas recuperadas, los piqueteros, etc. Pero ellos tenían un discurso no político, ampliaban horizontalmente la protesta social, pero no había un intento de influir verticalmente sobre el sistema político. El lema era que se vayan todos. Y la cuestión es que de esa manera no se puede activamente intervenir al nivel del poder del Estado. El gran logro de los Kirchner desde este punto de vista ha sido tratar de ligar la expansión horizontal de los movimientos sociales a una real actividad política a través de varias instituciones que traslade estas demandas a nivel del sistema político, que es exactamente lo contrario de lo que el gobierno chileno está hoy día tratando de hacer, que es aislar la protesta social sin ningún tipo de concesiones, de modo que el proceso político se reproduzca. Y desde allí no hay tantas diferencias en realidad entre el gobierno de Piñera y la concertación. La concentración fue un proceso muy claudicativo en muchas dimensiones. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis antes de pasar a Chile y preguntarle por otro país de Sudamérica en este caso, sí. No la Argentina, que ya la ha trabajado muy bien, Paula de hecho también la ha venido trabajando muy bien, pero me gustaría saber su opinión sobre Brasil, por ejemplo, porque ciertos intelectuales, cierta izquierda del Brasil podría aplicar el mismo juego que Hobsbawm hace para Inglaterra, con el laborismo o el nuevo laborismo, hacerlo con el gobierno de Lula, ¿cierto? Sí, pero no es exactamente de esa manera. En primer lugar, el gobierno de Lula se opuso frontalmente al proyecto del ALCA. Si Brasil hubiera apoyado ese proyecto, probablemente se hubiera opuesto, pero él se opuso en toda la línea y está impulsando muy activamente el proceso del Mercosur. O sea que la integración económica continental es un objetivo central de la política económica brasileña. Y además hay que ver que Brasil está transformándose en una potencia mundial emergente. De esa manera, la política continental a ellos les interesa no solamente desde el punto de vista de la defensa frente a un poder americano, sino como una potencia emergente que tiene que sentarse a la mesa de las negociaciones a discutir de igual a igual con gobiernos como el chino, como el indio y otros similares. O sea que Brasil no ha jugado un papel negativo. De otro lado, Brasil sigue teniendo un problema que es el regionalismo extremo. Es decir, toda la tradición política brasileña ha sido la tradición de un Estado central que intentaba desarrollarse democráticamente, pero era impedido en este intento de democratización por la existencia de las oligarquías regionales. Si usted compara, por ejemplo,
el peronismo y el barrismo, ahí usted ve inmediatamente la diferencia. Perón era el líder de una fuerza nacional unificada, a través de los tres grandes centros industriales, que eran Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Ahí estaba concentrado el conjunto de la población del país y era una fuerza política homogénea. Vargas encontraba que estaban la oligarquía de Minas Gerais, la oligarquía paulista, la oligarquía baiana, las oligarquías de los estados menores. Entonces él tenía un área de maniobra mucho más limitada y tenía que ser un poco el articulador de fuerzas opuestas. El único líder brasileño que intentó desarrollar una especie de ruptura del tipo casi peronista fue Goulart, y así le fue. Es decir que Brasil tiene que combinar toda esa enorme expansión económica que está viviendo con un poder político que en muchos aspectos sigue siendo tradicional. Pero Lula también no logra avanzar en ese aspecto. ¿Qué cree usted en el sentido de conciliar fuerzas opuestas también? O al menos matizarlas. Lula definitivamente no es un tacherismo con pantalones. Él desarrolló un modelo que va mucho más allá que toda la política del liberalismo, del laborismo británico. Es decir, que Lula es un aliado con gobiernos como el de Kirchner o como el de Chávez. No diría que es un hermano, pero es un primo. O sea que están tratando de alguna manera componer una fuerza continental. En el momento de la construcción de la UNASUR, el papel de Brasil fue absolutamente central. El apoyo de Lula a la candidatura de Kirchner también fue decisiva en ese momento, a la candidatura a secretario de la UNASUR. O sea que yo no creo que haya que tener demasiadas reservas respecto al modelo de Lula. Y lo que pasa es que los regímenes latinoamericanos se enfrentan con problemas completamente distintos. Evo Morales en Brasil se encuentra con la existencia de comunidades organizadas, o sea que no puede ser un populista clásico como era Perón, o como lo puede empezar a hacer ahora Cristina Kirchner. Él tiene que mantener alianzas con toda una serie de comunidades existentes, y el proyecto depende de que estas alianzas se afiancen y se desarrollen. Y ahora está teniendo una serie de problemas de tipo nuevo. Por otro lado, en un régimen como el régimen ecuatoriano o el régimen venezolano, la situación es distinta. Es decir, ellos se encuentran con una facilidad relativa de aplicar reformas. Lo que hizo Chávez en Venezuela fue nacionalizar las fuentes fundamentales de energía, que estaba cantado eso como solución, y derivar la renta del petróleo al desarrollo del mercado interno y a la diversificación de la economía. De alguna manera Correa trata de hacer lo mismo, pero está contenido por ciertas barreras, como el hecho de que es una economía dolarizada. El dólar es la moneda oficial ecuatoriana, y entonces está dependiendo de una internacionalización de elementos que le da menor campo de maniobra. En la Argentina, bueno, se ha producido un proceso de cambio de 180 grados. No, se quiere agua, profesor. ¿Cómo? No sé. Se quiere agua. ¿Paramos acá? No. Si necesita agua. Si necesito agua, no. Necesito petróleo, pero... En Argentina, estaba profundizando sobre... Sí, bueno, allí se dio el proceso del kirchnerismo, de la construcción de la hegemonía kirchnerista,
fue un proceso complicado y que tomó varias etapas. Al principio, como dijo un periodista una vez, lanzó toda una ofensiva de medidas de cambio Kirchner durante los primeros 18 años de mandato, y el periodista dice, pero después se dedicó a hacer la plancha. Y la cuestión fue que quizás el momento más importante del afianzamiento del nuevo modelo es el gobierno de Cristina. Es decir, desde el 2007, en términos del número de medidas económicas y sociales, de derechos humanos, de asignación universal por hijo y de otras, han sido más radicales las medidas que ha aplicado el cristinismo. Pero eso provocó al comienzo una contraofensiva de los sectores ligados al campo. Y a mí, cuando me acuerdo que durante el periodo de la crisis del campo, yo pensaba como un ejemplo, como un precedente, la movilización de los camioneros en Chile al final del gobierno de Allende. Y evidentemente trataron de hacer algo de ese estilo. Y llegaron a ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires hace un par de años. Ahora, a partir de ese momento se da un reverso de todo el proceso. Es decir, el modelo económico se va afianzando cada vez más, empieza a producir índices de crecimiento notable, e incluso sectores ligados a las patronales han empezado a adherir a este modelo. En este momento la Unión Industrial Argentina, Mendiguren, especialmente su secretario general, es alguien que está teniendo un discurso absolutamente a favor del modelo cristinista. O sea, si se da eso, se dio además la expansión popular, del apoyo popular en muchos sectores, la creación de nuevas formas institucionales, hoy yo creo que estamos en un reverso del proceso, la afirmación de la hegemonía opositora que casi triunfó en el momento de la crisis del campo, es algo que no se va a dar en el segundo presidente. Y, bueno, disculpe que lo lleve de generalidad en generalidad, pero ya lleva una semana en Chile casi, y en ese tiempo ya se ha entrevistado con los estudiantes, lo han entrevistado de periódicos, entonces ya conoce un poco la situación nacional. Me gustaría saber... La conocí también un poco antes de venir a Chile. No, por supuesto, sí. Por supuesto, se hacen sus tareas. Sí. En ese plano me gustaría saber, por un lado, qué opina del movimiento estudiantil chileno, que ya se entrevistó con ellos, cuál es su posición, y ligar eso con el proceso chileno actual, con el proceso sociopolítico actual. Bueno, yo creo que están en una encrucijada. Como dije antes, yo creo que las limitaciones de la transición a la democracia en Chile estuvieron dadas por el criterio puramente institucionalista que se aplicó. Hay algunos teóricos dentro de la concertación, como Brunner, por ejemplo, que son absolutamente críticos de la experiencia de la Unión Unidad Popular en los años 70 y están apelando a un modelo mucho más negociado y mucho más tenue, que además aceptan en buena medida el modelo económico neoliberal. O sea que desde ese punto de vista el sistema presenta una serie de fallas. De otro lado, cuando hay tantas fallas, en algún momento va a haber una explosión. Y esa explosión ha tenido lugar, el foco ha sido el movimiento estudiantil, pero yo creo que la línea de tendencia es que el movimiento estudiantil va a ser una fuerza aglutinante del comienzo de la movilización de otros sectores. Ahora, si ese proceso se continúa, entonces vamos a tener el desarrollo de una democracia de base. Si el gobierno sigue oponiéndose a todas estas movilizaciones de base, se va a encontrar cada vez más aislado. Claro. Y no es que la concertación sea unos santitos que van a apoyar a los movimientos de base espontáneamente, pero van a tener que hacer algún tipo de
de acuerdo que lleve a una alternativa política de tipo diferente. Si eso llegara a ocurrir en Chile, Chile podría incorporarse a toda la ola de nuevos movimientos nacional populares en América Latina que están surgiendo. Claro. Pero usted encuentra que existen ciertas posibilidades dentro del movimiento para generar esta lógica de equivalencia, ciertas condiciones que lo hacen favorable, más allá de las reacciones del gobierno de criminalización. Ayer discutíamos con los estudiantes porque ellos decían, trataban de ligar la experiencia al movimiento de los indignados en España y otros fenómenos similares. Yo creo que en eso son muy modestos, porque el movimiento estudiantil chileno tiene una base de estructuración política y estratégica mucho más desarrollado que el movimiento de los indignados en España. El movimiento de los indignados en España es una serie de explosiones de carácter muy primario que pueden producir movilizaciones, pero todavía está por verse si esas movilizaciones se van a transformar en una estrategia coherente respecto al sistema político. Por el momento no lo han hecho y el tipo de discurso presenta muchas similitudes con el que se vayan todos en la Argentina. Mientras que aquí yo lo que vi a través de la discusión con los estudiantes, pero también con otros colegas, es que hay una voluntad de construcción político-estratégica que me parece decisiva.